Xabi Alonso parecía Xabi Alonchotti. Este no es el Xabi Alonso del Bayern Leverkusen. Yo lo que te digo, y esto es información, hay ya en la planta noble gente, y alguno de ellos de mucho peso. Vale. Es que entonces ya monto la mundial y no sé cómo me van a responder el resto de jugadores que estén en esa alineación. El presidente ahora está más pendiente de la asamblea que nos va a convertir en el Bayern Múnich 2.0. Que sí, que se ha pedido disculpas, que no sé qué, sí, pero escucha, pero que el problema sigue estando ahí. Es que no se acaba el problema. En el momento que Vinicius no pidió perdón a Xabi Alonso en esa carta, declaró la guerra, punto. Como mínimo, a Vinicius lo hemos visto. No ha ido por sabemos de qué pie cogea. El problema es alguno que aparece el padre dando por saco. Si considera ya que el vestuario lo tiene casi perdido, pues meta a la cantera y a tomar por culo. Normalmente las personas que mandan a los pelotas mediocres y chupa terminan meándose en la cara. Os he pedido muchas veces que hipeéis, gesto de like. Inmediatamente os va a salir hipear. Apretáis ahí y ya está, tan fácil como eso. Lo tenéis que hacer, eso sí, en el móvil, ¿vale? Venga, vamos al lío del Montepío. Bueno, José Miguel, y la primera pregunta ya te la tiro cortita y al pie. ¿Tú crees que los jugadores, o hay algunos jugadores que le pueden estar haciendo la cama a Xabi Alonso? La cama no lo sé, que le han hecho un pulso, sí. Ajá. Lo mismo he dicho yo. Eso me consta. Si la cama se la están haciendo o no, no lo sé. La verdad es que yo creo que hay una involución en el equipo, que hemos vuelto a la casilla de salida. Si el día, yo creo que el de Vallecas fue aún peor que el de Liverpool. Yo creo que si el de Vallecas dices que ese es un partido, te lo ponen sin saber, es decir, si acabas de venir de Marte y te ponen el partido de Vallecas y te dicen que es de la temporada pasada, pues te lo crees, porque el equipo jugó igual de mal y con todos los defectos de la temporada pasada. Como me dijo un amigo el otro día, Xabi Alonso parecía Xabi Alonchotti, porque era un desastre. Bueno, yo le puse la que lo veía con más cara de Ancelotti que de Mourinho, por ejemplo. No, es que yo creo que el día, a ver, es que yo creo que el de Vallecas pero haber tocado fondo, porque si vamos más para abajo, ya entonces sí que es para cerrar la parada. Es decir, pero yo creo el día de Vallecas muchísimo, pero muchísimo peor que Anfield. Pero muchísimo peor y con diferencia. Teniendo en cuenta además el rival, ¿no? Entiendo. El rival, pero aparte es que todo aquello que habíamos visto en el Mundial de Clubes, que ya se habían visto cosas, y luego durante los primeros partidos de la temporada, pues desapareció en combate. Desapareció la presión adelantada, desapareció la recuperación tras pérdida, el equipo volvió a ser largo en lugar de ser compacto. No había coberturas, no había transiciones ni para adelante ni para atrás, el equipo mal colocado en el campo, jugadores a nivel individual, algunos que era para haberlos mandado directamente a tomarse una vacación y hacer una reflexión, y el entrenador que no se enteraba por dónde le venía la vaina. Sin intervenir para corregir cosas a nivel técnico-táctico, superado por el planteamiento de Iraola, superado por todo, superado por los jugadores del propio Madrid. Y al igual que Ancelotti, los cambios muy tarde y mal. Entonces, yo creo que la involución ha sido total y absoluta. O sea, tú repartes a todo, ¿no? No, o sea, le das a los jugadores, por supuesto, y luego al entrenador por... No, y te voy a tirar y también a elevación, porque yo esto me lo veía venir. ¿Mala planificación? Bueno, para la planificación puedes hablar de que falta, o mejor a nivel deportivo, un mediocentro creador. De hecho, si me permites un paréntesis en eso, a mí me contaron, yo creo que fue justo después, no sé si fue justo después del partido con el Atlético de Madrid,
o un poco antes, pero Xabi Alonso tuvo una refriega, no sé calibrarla, pero una refriega con Florentino porque él le había pedido, por activa y por pasiva, un medio centro para resolver ese agujero negro que tiene Madrid desde que se ha ido Kroos. Y que se le había pedido y que no tenía eso y que le iba a costar. Bueno, luego está la labor de Xabi Alonso, por supuesto, que tiene que probar con lo que tenga y demás. Pero que hubo una refriega porque Xabi Alonso lo que quería, y además no solo por la necesidad que tiene el Madrid, que es estructural desde hace mucho tiempo, sino también por lo que ha sido él como futbolista en el medio campo y lo que sabe efectivamente qué le falta, cuál es la piedra filosofal sobre la que hacer pues si tú la puedes hacer sobre Mbappé, sobre Vinicius, sobre Courtois, pero te falta un tipo que sea el que genere esto y no lo tiene. Y eso generó discrepancias, no sé calibrarlas como, si fue un tirada floja o si fue una rencilla, ¿no? Pero que Xabi Alonso le dijo a Florentino, oye, tío, que es que yo no tengo este tío. Entonces, yo no sé si ese análisis que estás haciendo, José Miguel, también va por un poco por lo que le falta, ¿no?, a este equipo, ¿no? Que le sigue faltando ahí unas piezas sobre las que orbitar. Sí, va por ahí, va por otro tema también. El tema de que el club no se ha plantado delante de los jugadores. Yo dije, y aquí sí lo recordará, porque claro, no sé con quién coincidí ese día, pero claro, Ciro sí que estaba porque es el director del programa. Yo dije claramente que estaba muy bien que la directiva le dijera a Xabi Alonso que podía hacer lo que le diera la gana, pero eso se lo dicen a todos los entrenadores cuando llegan. No es que se lo hayan dicho a Xabi Alonso única y exclusivamente. Pero entonces, si realmente el club quería entregarle las llaves a Xabi Alonso, yo dije aquí claramente que el presidente tenía que bajar, reunir a toda la plantilla y decirle claramente a todos que aquí el que mandaba era Xabi Alonso y que iba a tener el respaldo del club. Te hago un inciso solo, José. El presidente, por las informaciones que hemos tenido, sí bajó al vestuario después de lo de... Acuérdate que hay una visita de Florentino Pérez al vestuario de la... No dijo nada. De Valdebebas. No, claro, digo que la visita sí existió. Lo que a lo mejor faltó, y en eso estoy de acuerdo contigo, es el poner las cosas claras. Porque claro, si tú bajas y tienes una reunión aparte con Vinicius y le dices, nada, chaval, tranquilo, no te preocupes, que no te vamos a sancionar ni nada, no sé qué. Si tienes otra con Xabi Alonso, le dices, no, oye, tú sí puedes seguir, tienes nuestra máxima confianza, tal, no sé qué. Pero claro, si eso no se lo deja claro a Vinicius, que la autoridad es del entrenador, ni a la plantilla, que creo que eso, estoy contigo, no ha existido, pues de poco sirve la visita que puedas hacer, evidentemente. No, pero yo me refería al inicio de la temporada, ya en el Mundial de Clubes. Y después, una vez hecha esta reunión con la plantilla, individualmente con los capos cañoneris. Es decir, con los jugadores que sabes que tienen peso en el vestuario y que van a tocar las narices al entrenador. Porque sabías, y yo creo que aquí el club debía saberlo, porque si lo sabía yo, que encima vivo en Barcelona, que había jugadores que le iban a tocar las narices a Xabi Alonso. Si el club no lo sabe, pues también tenemos un problema. Y entonces a esos jugadores dejarles también bien claro que quién mandaba. Yo creo que lo de Vinicius, ya ves, yo dije la semana pasada, me preguntaste por el tema Vinicius, y yo dije aquí sí que estaba Padilla, que la capa de Vinicius ha tapado a muchos. Sí, por supuesto, ¿verdad? Y no solamente está Vinicius. Yo hablé de algún jugador, bueno, en algunos medios han ido sacando el nombre, y ¿Quién? Yo dije, Jude Bellingham. Pero yo aquí ya dije la pista, porque dijo un jugador que iba a tener que jugar de medio centro y no está jugando de medio centro. Porque no quiere jugar de medio centro. A lo que se añade el señor padre que la va liando. Ya la lían Dortmund, que la han echado. Que está jugando el hermano ahí. Entonces, el problema
problema, aparte de que falte el medio centro, aparte de que hay cosas que le puedan faltar deportivamente al equipo, el problema principal que tiene el equipo ahora es que se le puede ir el vestuario a Xabi Alonso, sino que ya se le ha ido. No se le ha ido todavía, Bueno, yo el otro día, y te hago el inciso y ya te dejo hablar, el otro día cuando saca la tablilla para sacar a Rodrigo, Vinicius le echa una mirada al banquillo que echa para atrás. No, sí, pues si los que cuando son... ve son que los no es son. él, entonces se da la vuelta y sigue. Pero la mirada que le echa Vinicius a Xabi Alonso es para hacérsela mirar. Y después también voy a decir, y aquí sí que termino. En Vallecas había algunos de gran nombre que hacía rato que los tenía que haber cambiado. Y jugaron los 90 minutos. Y está cambiando a los de siempre para meter a los de siempre. Es decir, lo que hacía Ancelotti. Los que no me dan problemas son a los que quito y pongo a los que tampoco me dan problemas. No, pero te digo más, José Miguel. Decías lo mismo que Ancelotti. No. En eso Ancelotti, con respecto al partido del Rayo y al partido del Liverpool, era más valiente que Xabi Alonso. Porque, por ejemplo, te metía a Joselu. No, y a Joselu. O sea, ¿dónde está Gonzalo? ¿Dónde está Hendrik ahora que se ha recuperado? Claro. Al final es otra caballo y rey, o sea, estamos en lo mismo. Metes a Rodrigo. No. ¿Y dónde está Ceballos, que cuando sale al menos hay un mínimo de criterio? ¿Dónde está la cantera que vino presumiendo de que iba a meter a los canteranos y que él tenía puesto a los canteranos? ¿Dónde está? Porque a lo mejor yo coincido y a lo mejor la conversación, si lo dice Juan, pues yo no tengo una persona informada, yo no me constaba, pero esa refriega o esa conversación. Pero él está diciendo que está enamorado de Thiago Pittar. Pues todavía lo estoy esperando a que lo ponga en algún partido. Porque a lo mejor ahí tiene una solución. ¿Qué pasa? Que a lo mejor meter al chaval vas a cabrear a alguno de los de nombre porque no van a jugar. Si el chaval funciona. Y entonces no lo metes porque te haces puff de que me líen el problema. Yo voy a dar el titular. Este no es el Xabi Alonso del Bayern Leverkusen. Claro, pero no es lo mismo, que yo lo entiendo, José Miguel, no es lo mismo gestionar a estos que a los del Leverkusen, pero que tienes toda la razón, que no, mira, por ejemplo, en el caso de Hendrik, en el club claro, es que el problema, José Miguel, es que en el Madrid hay 5 16 o más. Claro, pero mira, yo te voy a decir una cosa que decía siempre la pasionaria. Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Y al final te van a echar. Sí. Si los resultados no funcionan, te van a echar. Pues entonces, sigue con tu idea. Porque si tú metes a los chavales y los chavales te ganan el partido, no va a haber movidas. No te van a echar. Pero si sigues con esto, si te estás en la cama, a la que pierdas 3 partidos más, te vas a tu casa. Esto es así. Y entonces habrás ido a tu casa tragándote, traicionándote a ti mismo de tus convicciones deportivas y ya hasta personales, y además te va a quedar la mácula de que a lo mejor no vales para entrenar un grande. Bueno, pues yo creo que ahora mismo el dedito, José Miguel, a lo mejor del club, como tú dices, al final es que tienes que estar siempre el entrenador. Pero escúchame, la afición, yo creo que no está con los disidentes. La afición no decidimos nada. No, pero digo que la gente sabe lo que, bueno, sí, intuye lo que está pasando. La gente sí, pero al final, mira, yo lo que te digo, y esto es información, hay ya en la planta noble gente, y algunos de ellos de mucho peso. Sí. Vale. Pues ahí no, es que mira, en ese análisis que ha hecho José Miguel. Y alguno de mucho peso, no el presidente, ¿eh? Presidente, serán los que no querían traerle en junio. Porque bueno, será quien será. Será quien será, pero te digo que hay gente que ya está hablando y al menos uno que a mí me consta
tiene mucho peso al lado de Florentino Pérez. Sí. Hombre, es que después de este análisis tan detallado que ha hecho José Miguel, joder, al final tú lo ves desde fuera y dices tú, coño, es que hay demasiadas cosas que no le están haciendo bien. Primero, si vas al entrenador, te está decepcionando en algunas cosas. Ya no solo en su, lo decíamos antes, José Miguel, que no estabas tú, en su puesta de largo, o sea, o cómo reacciona a las ruedas de prensa y cómo las está toreando. En la que, lo hemos hablado antes con Siro, después del partido de Liverpool, te hace creer una cosa que nadie ha visto, ¿vale? Luego, cómo está sorteando la suerte de torear con los pesos pesados del vestuario, de cómo los quieres domesticar o te los quieres traer a tu lado, imponiendo tu criterio, pero que ahora se está viendo que ese criterio parece que lo has cambiado por no molestar, porque tiene mucho peso. Y ahí hay un mal endémico que lo has dicho tú antes. Se lo pregunto antes a Siro y a José. Si estaba bien respaldado Xavi por la parte noble del Bernabéu. A la sensación que da es que hay demasiado ruido de sables, tanto en la parte noble, como en el vestuario, como en el cuerpo técnico. Es decir, esto es una cosa que se tiene que resolver. ¿Cómo resuelves lo de los pesos pesados? Si tú a Vinicius le has sacado bajo palio. Si has entregado a alguien las llaves del club, ha sido a Vinicius. Entonces, ¿cómo resuelves ese problema? Ancelotti lo resolvió con diplomacia, con buenas caras, poniendo de todos los partidos, pero Xavi no es Ancelotti. Y luego, para mí hay una cosa que a mí me decepcionaría mucho Xavi, porque Xavi es un tipo que ha tenido los huevos de plantarse ante la agencia tributaria y de ganarle una afrenta muy jodida. O sea, es un tío que no se casa con nadie. Si eres capaz de eso, sabrás torear con esto. O sea, creo que eres un tipo que no te vas a arrugar fácilmente. Lo has dicho tú antes con el símil, ¿no? Lo de mejor morir de pie que no de rodillas, ¿no? Bueno, vamos a ver en ese choque de fuerzas cómo lo lleva Xavi, que a mí en algunos aspectos le estoy viendo las costuras y me sorprende, porque yo lo tengo catalogado de otra manera. Ahora bien, lo ha dicho José, es que esto no es el Leverkusen, claro. Y aquí cada partido, cada acción, cada cambio se escruta y se fiscaliza hasta el máximo. Y para eso a lo mejor todavía Xavi no tiene hecho los deberes y le falta escuela y le falta trayecto y le falta trayectoria, que a Ancelotti sí la tenía. Ancelotti le decías eso y silbaba. Y háblame del mar marinero, ¿no? Que es lo que decía. José Miguel, que cuando tú decías, y yo también soy de los que dices, joder, más vale morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Pero claro, también, y yo también pienso lo que tú decías de Thiago, ¿no? De decir, ¿por qué no apuestas por el chaval si tienes tanto eso? Pero claro, eso es muy fácil decirlo, pero a veces es difícil hacerlo. O sea, yo entiendo que si hay lesionados, yo por ejemplo, critico más en ese aspecto a Xavi porque en vez de apostar por un chaval de la cantera en el lateral derecho, cuando han estado lesionados Tren y Carvajal, haya echado mano de Valverde. Porque, aunque Valverde es muy bueno, pero no es su sitio, o en principio no es el sitio donde ha estado durante toda su trayectoria deportiva. Pero claro, en el otro aspecto, en el de Thiago, por ejemplo, Pitar, es más complicado, porque claro, es que entonces ya le declaras la guerra, ya tienes un enfrentamiento con Vinicius porque lo sustituyes, pero entonces le declaras la guerra también a los centrocampistas que hay en el equipo, ¿no? Y dices, bueno, es que entonces ya monto la Mundial y no sé cómo me van a responder el resto de jugadores que estén en esa alineación. Ya, pero ellos no lo sé, pero la afición seguro que va a decir, ole tus pelotas. Pero la afición, José, va en función de los resultados. O sea, claro, evidentemente, si dentro de 10 días pone a un chaval de la cantera, Thiago o a quien sea, porque él cree que puede darle buen resultado. Eso se lo compra la afición seguro. Se lo va a comprar, sí. Pero como acabes perdiendo, esos mismos van a decir que una de las responsables es el cambio que ha hecho de meter a un chaval de 18 años. Pero para eso ha venido el Madrid. Pero digo que para eso es para lo que ha venido, no para poner a Camavinga si está al 50% o si falla más con una escopeta de ferias como en Anfield. Para eso ha venido Xabi Alonso. No, para intervenir. Claro, para intervenir. Mira, en junio dijo, oye, Vinicius, que tú te vas al banquillo contra el Paris Saint-Germain. Y de repente, 3 o 4 horas antes del partido, Arnold dice, oye, no, que es que me duele aquí un poco, no puedo jugar.
por eso se salva. Si no, Vinicius se iba al banquillo. Entonces, ese Xabi Alonso, que había venido con un par a hacer cosas, se ha ido diluyendo porque ha ido viendo que esas decisiones impopulares en el vestuario no la están encajando bien. Pero claro, no se puede, como dijo Sirio en su día, como se traiciona a sí mismo, le va a ir mal. No se puede traicionar. Está muerto. Hasta el final ya con lo que tú consideres. Y yo te lo compro, ¿eh? Que sientes a Camavinga, que sientes hasta a Mbappé. Si Mbappé no está bien con el Rayo, oye, mira, en el 50 al banquillo. Yo te lo voy a comprar. Pero los jugadores, pues bueno, pues que se lo tomen como quieran. Pero si tú ganas el Rayo porque has puesto a Endrick en el 50, has quitado a Mbappé, has quitado a Vinicius y has ganado, la gente te lo va a comprar. Entonces, Xabi Alonso ahora tiene 2 semanas para reunirse con su amigo Sebas, con el segundo y tal, que hablen y vean cosas, pero no, que no vaya para abajo, que no sea una montaña rusa, porque ahora mismo estamos en el punto de aquí, o vas para acá o vas para acá. Pero es el momento. José Miguel. Pero vamos a ver, aparte de que Xabi Alonso tiene que tomar determinaciones. Sube un poquito el micro, que te llegas un poquito bajo. Ahí. ¿Ahora mejor? Vale, sí, mejor. Sí. No, aparte de que el entrenador Xabi Alonso y su cuerpo técnico tiene que tomar determinaciones, yo creo que el club tiene que hacer un pensamiento de cara a la temporada que viene. Porque el problema se está detectando que ya no es que traigas a Ancelotti, Xabi Alonso o la papanatada de Zidane que estaban hablando el otro día por ahí. El problema no es ese. El problema es que tienes unos jugadores que hacen lo que les da la gana. Y entonces ahí es donde tienes que meter mano también. Y a lo mejor en verano, yo no digo ahora en diciembre porque va a ser complicado, pero a lo mejor en verano tienes que empezar a dar puerta a más de uno. Porque si no, el problema, podrás echar a Xabi Alonso y vas a traer a quien tú quieras. ¿Y qué va a hacer? Pues cuando quiera hacer lo que él quiera hacer, si se le revelan los jugadores, estaremos en las mismas, ¿no? Entonces tendrás que tomar alguna determinación el club. Y cuidado que viene el City, ¿eh? En diciembre viene el City, el City jugando como en Vallecas nos mete 8. Nos mete 7, 8, ojalá. Ya te lo digo así de claro. No, y luego hay un problema, José Miguel, que eso el jugador de élite, sobre todo, lo detecta enseguida. Como vea una fisura en el entrenador y le vea que duda, es que está muerto. Y eso es lo peor que le puede pasar a Xavi, ¿eh? No, si los jugadores se dan cuenta de que están por encima de él, Xabi Alonso está acabado. Pero acabado. Así de claro. Entonces, es decir, pero aparte de que Xabi Alonso tiene que tomar determinaciones y aunque sean duras las tiene que tomar, el club también tiene que empezar a hacer un pensamiento. Porque también el club es responsable también de haber permitido a los jugadores hacer lo que están haciendo. Porque se lo hacían a Ancelotti ya. Y eso yo aquí lo había dicho, también me parece una falta de respeto al entrenador. Se llame como se llame, o yo esté de acuerdo o más no de acuerdo con lo que hacía, la táctica, la técnica o lo que deje de hacer. Pero entiendo que en el vestuario quien manda es el entrenador. Luego decidiremos, hablaremos del entrenador y tomaremos las determinaciones en función de los resultados y en función de lo que haga el entrenador. Pero mientras esté, el entrenador es el que manda. Y el club tiene que ser claramente. Te puedes llamar lo que te dé la gana y haber ganado los títulos que te dé la gana como jugador. Pero eres un empleado del club. Y como empleado del club, aquí hay un entrenador que es el que decide. Y mientras esté él, tomará las decisiones que toma y nosotros lo vamos a apoyar. En el momento ¿Y tú por qué crees que no interviene el club? Pues porque, mira, el Florentino está más... ¿Prefiere que se inmole el entrenador y que muera ahí y ya está? Porque el presidente ahora está más pendiente de la asamblea que nos va a convertir en el Bayern Múnich 2.0. El otro está en otras historias y aquí cada uno está en su película. Aparte de que, bueno, algún día hablaremos de los rollos que hay dentro de la directiva, que también hay 2 bandos enfrentados, más allá del deportivo. Y aquí cada uno va a su rollo. Y entonces, pues no se hace nada. Bueno, yo creo que el problema además, José Miguel, es que no es que cada uno vaya a su rollo y no se hace nada. Es que como
como es una dirección unipersonal, oye, que no ha ido mal al Madrid, que no ha ido mal. Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Si Florentino ahora está por lo que está, que es la asamblea y todo esto, pues al final el que tiene que tomar la decisión es el que tiene que tomar la decisión. Los demás, llevo años. los demás Yo son llevo años. floreros. No, yo llevo. Bueno, no tanto, ¿eh? Bueno, Algunos se tapan también con la excusa del florero. Y Ya. no son tan floreros, ¿eh? No, yo llevo años diciendo que el Madrid tiene un problema que se llama director deportivo, desde que se fue Valdano. Otra cosa es que estés de acuerdo con lo que hizo Valdano, no entro. Eso ya son gestiones que hay que hablar. Yo hablo de la figura en sí. Pero el Madrid tiene un problema que le falta un director deportivo. Un director deportivo que planifique y tenga claro cuál es la idea deportiva del club en general, no solamente del primer equipo, sino del club, de la cantera, del femenino, etcétera, etcétera. Proyecto. Un proyecto. Y eso, y entonces el presidente estas cosas las delegaría en el director deportivo. Y entonces el director deportivo podría bajar al vestuario y mandar a hacer puñetas a jugadores que fuera. Ya está. Porque el presidente, si está pendiente de otras cosas, porque tendrá que estar pendiente de otras cosas dentro del club, aparte de las suyas personales de su empresa, pues que tienes un director deportivo que tome las decisiones que tenga que tomar. Ya está. Y esta es la realidad. Porque el problema es ese. El problema es que las decisiones deportivas las toman entre 3 o 4 personas. Que no se ponen de acuerdo. Por cierto, José Miguel, hay una cosa, hoy ha salido en El País de David Álvarez, un buen amigo. Sí, ahora que hablaremos, tú ahora eres- hablamos de eso, que sí. el 10%, de no el esto, sí. 50%. Ahora hablaremos. Es que como ha sacado el tema el hablamos. modelo de propiedad. Ahora se lo voy a preguntar a José Miguel, pero que quería seguir un poquito con el hilo de Alonso, de los jugadores, de todo esto. A ver, es que estamos empezando a estar en un callejón sin salida, José Miguel, o sea, porque yo estoy de acuerdo con lo que dices tú y lo que dicen más gente, ¿no? De que todo esto, si Florentino Pérez no baja y no deja las cosas claras, todo esto no va a tener solución. Todo esto no va a tener solución. El tema, la pregunta es, ¿está Florentino dispuesto a echar o a traspasar el verano que viene si hace falta? ¿A Vinicius? O a quien sea, o a Bellingham, o al que quiera estar por encima del entrenador, o Valverde, o quien sea. Valverde, hay que decir, pues, para que luego no digan que yo no le defiendo, que el que no está en estas movidas es Mbappé. Correcto. Ese no está. Y nunca está en estas movidas. Nunca estará esta Nunca está. Es decir, no está. En estas movidas no está Mbappé. Bueno, está dispuesto a echar a todos estos. Y si hace falta echarlos a todos. Que tampoco haría falta echar a todos, ¿eh? O sea, porque igual sí. a la que. No, pero a lo mejor pero si tú das un golpe en la mesa, Siro, si das un golpe en la mesa, agachar las orejas. Y tocas a uno de los intocables, dices, señores, aquí el que manda es el que manda. Se acabó. Pero claro, si eso lo llevas dilatando en el tiempo y eso se enquista, pues al final tienes un problema de muy difícil solución. ¿Qué vas a echar? ¿A 1 o a 500? ¿O a 10? Claro. Pero Sí, tú tienes que tomar esa decisión. Yo entiendo lo que dice José Miguel, es que al final eso es una cuestión de club. El club es el que tiene que tener atado todo esto y respaldado al entrenador, que a mí la sensación que me está dando, por lo que os escucho, es que sí, sabéis tener el respaldo, sí, pero hay mucho ruido de fondo. Y esto al final se soluciona. El equipo gana, pero escucha, cuando tiene que dar la cara con los gordos, no me gana. Mucho ruido de fondo y hay uno que te digo que tiene mucho peso en los fichajes, que a algunos de los jugadores les está diciendo que el entrenador es muy mal. Ya, pero por eso digo que ahí la llave para que Xabi Alonso vuelva a ser el que era y el que ficharon, porque el Madrid ficha a Xabi Alonso del Bayer Leverkusen. Claro, hay gente dentro que dice, es que en los últimos partidos ya no es el del Bayer Leverkusen. Hay una persona que manda mucho en los fichajes que no quería que viniera. Vale.
Bien. ¿Y? Bueno, pues este es el que le está diciendo a alguno de los jugadores con los que tiene buena relación personal que lo que le está pasando a ellos, la culpa es del entrenador porque se está portando mal con ellos. Ya, pues entonces A Xabi Alonso lo trae Florentino Pérez para que reorganice el equipo y para que el equipo rompa la dinámica horrorosa de los últimos tiempos o de la última temporada de Ancelotti, y para que haga la transición ya a un equipo de gente joven, que estará liderada por Mbappé, porque Mbappé es el proyecto estrella, es el jugador estrella del equipo, pero que tiene que empezar a meter a gente joven y utilizar la cantera. Esto es lo que le dicen las dos personas con quien habla, Florentino y otra persona con la que habla Xabi Alonso. La tercera persona es la que no está de acuerdo en que venga Xabi Alonso. Creo que todos ya adivináis quién es. Pero esto es lo que se le dice a Xabi Alonso. Vale. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí, pues hombre, lo que estamos viendo en estos últimos partidos no va por ahí. Pero ¿por qué ¿Tú crees, José Miguel, que Xavi ha captado el mensaje? Es decir, si tiene que hacer esa transición... Xavi sabe que desde el día del clásico hay gente en la directiva que le está tirando puñales y que algunos compañeros nuestros, aquí todos los conocemos, hablan porque alguien de la directiva les ha explicado. Y Xabi Alonso, que es del club, que es una persona que conoce el Madrid, y además, como los periodistas, la mayoría seguimos siendo los mismos que cuando él estaba jugando en el club, sabe perfectamente por dónde viene la vaina. Eso lo sabe Xabi Alonso. El problema de todo esto es que al final, si Xabi Alonso no acaba contrato con el Real Madrid, pues le pasa lo que le pasó a Benítez o a Julen Lopetegui, es que le estás dando fuerza a algo que yo siempre me he negado a admitir, que es que los jugadores del Madrid necesitan entrenadores que les dejen hacer, que hagan lo que les dé la gana. Y yo me niego a admitir eso, porque es faltar a la profesionalidad de los futbolistas. Y yo siempre digo lo mismo. Oiga, es que con Mourinho no se ganó la Champions, pero el equipo alcanzó grandísimo rendimiento contra el mejor Barça de toda su historia. O sea, contra todo el Barça. Es que si Zinedine Zidane, contrariamente a lo que dice mucha gente, tampoco te creas que era un entrenador blando. Era más de látigo que blando. Hombre. Otra cosa es la imagen que daba en rueda de prensa. Otra cosa... Hay que recordar cómo se carga a algunos canteranos que ahora están jugando en otros equipos. Empecemos por Llorente, Mario Hermoso, etcétera, etcétera. Digamos, entonces los carga él. Es decir, que y no tenía ningún problema en sentar, porque ya sentaba a Cristiano alguna vez y a Benzema. Es decir, que no tenía ningún problema y además mucha gente sabemos las broncas que habían echado dentro del vestuario. Es decir, que Zidane no era para nada un entrenador blando. Pero el problema está en que el tema se soluciona, se hubiera solucionado el primer día, cuando las cosas están claras. Y en el tema de Vinicius... Pero ya no solo, José, yo incluso ni el primer día... se ha equivocado en el tema de... No, a ver, ya lo pasado con Ancelotti ya está pasado. Claro, vale, ya está. Eso y después dices... Pero si tenía que haber hablado el presidente el primer día. Claro, vale, no lo ha hecho. Lo tenía que hacer, estoy contigo de acuerdo. Pero, hombre, donde sí ya tienes que poner las cosas muy claras es cuando pasa lo de Vinicius. Bueno, es que con lo de Vinicius abres una espuela, unas puertas, a que ahora entre todo el mundo. Claro. Porque si ahora mañana Endrick sale allí y se caga en el entrenador porque no lo pone, ¿qué justificación vas a tener desde club para meterle un palo a Endrick? Sí. ¿Qué justificación tienes? Señor Vinicius, y repito, me parece el más honesto de todo el clan, porque al menos ha ido de cara, cosa que los otros están por la espalda. Bueno, yo estoy muy enfadado con él, la verdad.
Bueno, Con Vinicius. si yo no lo estoy defendiendo, cuidado. Sí, No con él, no con él. pero es que precisamente, Con lo es que estás con lo hablando, hay, estás hablando con lo que precisamente hay. del que tiene las llaves del club. Entonces, hace lo que claro. y todo lo que haga, bien o mal, se le va a comprar. O sea, es inadmisible que ese comunicado obvie con toda la intensidad y con toda la intención al entrenador. Es que está clarísimo. Y eso demuestra la fractura que hay. O sea, señores, es que no hay más. Ahora, que la gente le compre, lo hizo 3 días después, que sí, que se ha pedido disculpas, que no sé qué, sí, pero escucha, pero que el problema sigue estando ahí. Es que no se acaba el problema. En el momento que Vinicius no pidió perdón a Xabi Alonso en esa carta, Ya está. ya está, declaró la guerra, punto. Declaró la guerra. Pero la guerra se la habían declarado otros antes, ¿eh? Sí, Sí. también, Otros antes se la han declarado. no lo mismo Antes de Vinicius, ¿eh? sí, totalmente, yo sí lo sé. Mucho Pero antes de no Vinicius. es lo mismo que te lo declare un segunda espada o que haga tal, No, a que te lo segunda haga en espada no, público. ¿eh? Segunda Bueno, espada no. Segunda no. espada no. Sí, Segunda espada no. sé quién Porque en es. el Mundial de Clubes, no, en el Mundial de Clubes ya tiene la primera enganchada y no es con Vinicius. En el Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes tiene la primera enganchada y no es con Vinicius. Yo Y no sé es más con tarde, pero en el Vinicius. Mundial no. No. Y no es con Vinicius. Otra cosa es que se revelara, pero la primera enganchada con un jugador de peso la tiene en el Mundial de Clubes y no es Vinicius. Y eso que a Vinicius lo cambió 28 veces. Bueno, pero que el que más ruido hace. Y tampoco. Bueno, el que pero más yo, mira, afecta al yo. avispero es el que Sí. Vale, ya sí. está, punto. Pero yo prefiero a la gente que me viene de cara. Claro. Sí, pero de cara Yo no. prefiero a la gente que me viene de cara. Pero de No cara a los no que me es van de montarte un espalda. pollo con 700 millones de personas viendo los No, clásicos. vale. Si Eso yo no estoy no. defendiendo, perdona. Pero yo siempre digo, y aquí lo he dicho, no confundamos las formas con el fondo. Sí, pero que te desacredite. Y entonces que la forma de Vinicius fuera incorrecta, estuviera mal hecha y es impresentable. Y no pidió perdón. Y no pidió perdón a Xabi Alonso. No pidió perdón. Lo pedirá, pues bueno. Pero porque no lo pide el perdón, porque el perdón no lo pide porque él sabe que a quien le tiene que pedir el perdón es al presidente, no al entrenador. Pues no es al entrenador que es el que le hace el gesto ese y delante de 600 pero el club le ha dicho algo, no. Pues no, porque el club le dejó a Xabi Alonso la gestión de ese No. El club, prefirió la gestión, mira, cuando un jugador hace eso públicamente en un clásico que te ven 700 millones de personas, la gestión no es del entrenador, la gestión es del club. Es lo que deberían haber hecho. En vez de dejarle a Xabi Alonso. Entonces, ¿el club ha hecho algo? No, es más, hay gente en la directiva que ha defendido a Vinicius. Sí. Sé que hay ahí un poco de. Porque hay gente que prefiere que siga. Entonces, a partir de ahí, no el presidente, ¿eh? Las cosas claras, no el presidente. Pero, y que yo no estoy obsesionado con Vini. Mira, a la gente, es que de verdad, si el año pasado y los anteriores, cuando pasaba todo esto de Atlético de Madrid, que Vinicius, si yo era el que más le defendía, si yo iba, mirad tweets míos del año pasado, Vini ha muerto con Vinicius, baila, no sé cuánto, si yo era el primero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como he visto este año unas cosas que no me gustan, no solo de él, sino de la gente que le lleva y que le hace creer cosas que no son, porque Vinicius no es Mbappé, y punto. Y no le hagáis creer que es Mbappé. Ya está. Y que cobre como Mbappé porque no es Mbappé. Y una prima de fichaje no la ha cobrado ningún jugador en la historia del Madrid por renovar un contrato. ¿Está? Que Mbappé vino libre y por eso ha cobrado su prima. Pero no le hagáis a Vinicius meter en la cabeza que él tiene que cobrar una prima también porque si no pues, se va a ir libre. Pues no, hombre. Es por eso, ese es el enfado que tengo yo con Vinicius. Más lo que pasó en el Clásico a Xabi Alonso. Punto. ¿Y tengo derecho a enfadarme? Porque Vinicius es un gran jugador, nos ha dado 2 Champions, pero no va por el camino que tiene que ir. A mí lo que pida en la renovación aquí es ante la virtud de pedir, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Es decir, a mí el jugador que pida lo que le dé la gana. Luego el club decidirá si se lo da o no se lo da. Yo y no se lo da, pues por eso no ha renovado todavía. Me parece bien, yo tampoco se lo hubiera dado, pero yo ahí no le voy a criticar, porque está en su derecho. A ver, yo si voy a negociar un contrato con una empresa, pues también pediré el cielo. Si luego me lo rebajan es otro tema. Es decir, a mí que pida, pues pida lo que le dé la gana. Pídeselo a tu empresa cuando tú... Claro, yo ya sé lo que puedo pedir a mi empresa. Claro, ya sé lo que puedo pedir a mi empresa. Pero bueno, es decir, pero que a mí que un jugador se llame Vinicius, se llame Bellingham o se llame Lamine Yamal, pida lo que quiera pedir al club, eso está en su derecho de pedir. Y yo he dicho que es lícito. Luego el club hará lo que le dé la gana. Bueno, pues ya está. Pero a mí yo ahí no le critico. Es decir, él pide, bueno, pues si luego se quiere ir o el club le dice que no y se quiere ir porque no se lo dan, pues adiós. Yo a Vinicius lo que le puedo criticar es
las cosas que hace contra el entrenador y los desechos contra el entrenador. Ya está. Lo otro, eso es una negociación. Pues negociará, pedirá lo que quiera. También lo ha rebajado ya, ¿eh? No está pidiendo lo mismo, ¿eh? El acuerdo económico ya... No, vamos a ser serios. Porque fue hace un mes Valdebeba a reunirse con... Bueno, oye, perdona. No, hace más de un mes. Bueno, un mes. El tema económico está arreglado hace bastante tiempo, antes de irse al Mundial de Clubes. Lo que pasa es que el club no ha decidido no renovarle, no firmar todavía, a la espera a ver de qué pasaba esta temporada. Ahí me han dicho que no hay. Yo no sé. A ver, porque cada uno dice lo que quiere. Yo la información que tengo es que que el acuerdo verbalmente está aceptado. Yo sé que no ha renovado su contrato. No ha renovado. Yo no te he dicho que haya renovado. Pero hay jugadores que han renovado y no se han anunciado. Hay varios casos. Bueno, pero el acuerdo económico con Vinicius está ya aceptado. Y hay bastante rebaja respecto a lo que pedía él. Bastante. Un aumento de sueldo, eso sí, o de ficha, pero bastante rebaja lo que pedía. Por lo tanto, ya el tema ese de que si pedía no sé qué, eso ya fuera porque ya no está. A no ser que se vuelva a romper y pidamos otra cosa. Pero en principio a mí lo que me dicen es que hay un acuerdo ya verbal. Pero que el club está esperando a ver qué pasa en esta temporada. Y en función de lo que pase, pues veremos. Pero yo lo que me refiero es que, independientemente de que haya hecho lo que haya hecho en el Clásico, como mínimo, a Vinicius lo hemos visto. No ha ido por detrás. Sabemos de qué pie cojea. El problema es alguno que aparece el padre dando por saco. Eso hasta ahí te lo compro. El problema es de alguno de que el padre aparece dando por saco. Sí, no al que te refieres, sino gente que utiliza periodistas para hablar y tal. Bellingham. Sí, el padre es impresentable, que lo han echado del Borussia Dortmund, porque bajó se metió en el vestuario del Borussia Dortmund para pegarle al entrenador, a Niko Kovac, porque cambió a su hijo. ¿Vale? Y aquí está dando por saco porque no quiere que su hijo juegue de medio centro. A ver si no vamos ya digo las cosas por su nombre. Sí, que esa que te referías del Mundial de Clubes, ¿no? Ese es el primero que le mete la castaña a Xabi Alonso cuando lo quita en un partido y lo quita en el Paris Saint-Germain al cabo de media hora de partido. Ese es el primer jugador que le mete el pollo a Xabi Alonso. Sí. El primero. Porque Bellingham va muy por detrás. A ver si a la gente le va entrando en la cabeza, ¿eh? Sí, no, a mí lo que me llama la atención, en esta denuncia y en este análisis que estás haciendo, que haya gente que viva encima en ese vestuario bajo el paraguas de Vinicius. Me parece muy fuerte, ¿eh? Que aprovechando que Vinicius es el rebelde y el que genera todo el conflicto, haya gente que esté haciendo la guerra y haciendo más daño protegido por el manto de Vinicius. Eso me parece muy, muy grave, ¿eh? Bueno, y entonces, a partir de ahora, José Miguel, ¿qué queréis que tenemos partido dentro de una semana y media? ¿Qué Madrid vamos a ver y qué decisiones vamos a ver por parte de...? La primera solución es la que baje el presidente y ponga las cosas claras. Y a partir de ahí, pues que Xabi Alonso vuelva a ser el que era. Y a final de temporada, pues se tomen decisiones, aunque algunas sean traumáticas. Para la afición, digo. Para mí no, para mí me da igual. Yo soy del Madrid y a mí si salta este o salta el otro me da lo mismo. Yo quiero que el Madrid gane. Pero entiendo que parte de la afición pues le puede dar un pagaco según quien eche. Pero eso es lo que hay que hacer. Ya está. Punto. Padilla, y yo te digo una cosa, si termino. Si considera ya que el vestuario lo tiene casi perdido, pues meta la cantera y a tomar por culo, con perdón de la expresión. Yo creo, de acuerdo con José Miguel en muchas cosas, pero yo creo que es verdad que todavía que no ha llegado a ese punto de perdido, pero que sí es verdad que lo dije ya la semana pasada, que hay granos en el culo. Cuando hay granos en el culo, o te los quitas para que te sigan, no te molestes más, o los dejas ahí y se pondrán peor, lo que tú quieras. Xabi Alonso debe ser el que llegó en junio con el Mundial de Clubes, hacer los cambios que él considere, sentar al que toque, aunque sea impopular, aunque enfade a quien enfade,
y ya está. El Xabi Alonso que ha fichado al Madrid. Pero el de ahora es verdad que se ha visto que ya no es tan intervencionista y la gente pues duda si es porque puede generar polémica a jugadores o es su verdadera decisión. O sea, yo solo pido, por favor, que Xabi Alonso, que todavía, oye, que el Madrid es líder, que está entre los 8 primeros, que no se traicione, que siga como él llegó en junio y que a quien le duela, le pese, a quien le pese, haga lo que él considere. Si hay que sentar a Mbappé, a Vinicius, a que siente, lo sientes. Ya está. Pero Xabi Alonso, no te traiciones porque tú vales mucho, has venido al Madrid avalado con lo que has conseguido y ahora pues necesitas seguir haciéndolo. Ya está, pero no te traiciones, no te traiciones. Es lo único que yo pido. Oye, somos más de 3.000 personas, ¿eh? Ya camino de 3.500, que entre YouTube y Twitch. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí, a los que estáis en YouTube. Si nos dais like, todavía vamos a hacer que haya más gente. Estamos creciendo desde que empezó el programa. Estamos ahora en 475 likes y vamos a llegar a 500 en un visto y no visto. Yo creo que el objetivo hoy ya tiene que ser 1.000. Ya no nos conformamos con 500, tiene que ser 1.000. Juan, ¿tú qué crees que va a pasar a partir de ahora? Pensando ya en futuro, en el próximo partido, en lo que viene por delante, en el Manchester City, en un difícil desplazamiento ante el Athletic Club de Bilbao. Al final yo creo que los resultados eso lo discutíamos al principio. Si tú entras en un equipo y estás haciendo una pretemporada y los resultados te avalan, por lo menos en el resultado, es decir, tú vas ganando y te permite intervenir y demás. Yo estoy un poco con José lo que ha dicho. Yo quiero que Xabi Alonso no pierda su esencia, su esencia, lo que ha sido, ¿verdad? Y ahí hay cosas que me llaman la atención, me parecen anómalas en lo que es él, en la dirección del grupo, en sus comparecencias y en la manera de intervenir. Ahora, yo estoy asombrado y alarmado con lo que ha contado José Miguel, porque es que hay un problema ahí muy estructural. Yo lo veo de difícil solución si no tiene el respaldo, si no es el club el que interviene, o si realmente Xabi Alonso dice, señores, aquí mando yo, ya se acabó. Y ahora voy a tirar de cartera, y ahora voy a sentar a quien sea, y se acabó. Pero yo eso tampoco lo estoy viendo en Xavi, por eso me genera un poquito de duda. ¿Qué pasa? Que tú tienes un calendario que viene muy mediatizado por lo que tienes, lo inminente que tienes, ¿no? Que tienes un City en el horizonte que te puede, a lo mejor tú empiezas a recuperar, empiezas a ganar, y viene el City y te da otro bocado de realidad y volvemos a las mismas. Pero yo creo que si tú te caes con todo el equipo con el City, por lo que estáis diciendo y por lo que se está viendo del Madrid en estos momentos, coño, vamos a entrar en un bucle y eso hay que solucionarlo de alguna manera. Yo no sé si el equipo va a espabilar y los futbolistas se van a dar cuenta de que así no pueden ir, porque en los partidos de peso, los de quilates, el equipo no está como se esperaba. Pero no ha estado ni Xabi Alonso ni los futbolistas. Y eso es una cosa que tiene que resolver. Ahora estoy mirando el calendario que tiene el Madrid. Hombre, Elche, Olympiacos, Girona, Atleti. Bueno, sí, hasta que tienes con el City, digamos que tienes un margen, pero ostras, es que eso te puede marcar otra vez, ¿eh? Y te puedes ir antes de Navidades, no te voy a decir que en crisis, pero con un problema serio. Porque vuelves a enfrentarte o sea, tú tienes que. El Madrid tiene que demostrar qué es y a qué nivel está en estos partidos. Y es lo que no está demostrado, que para mí es donde genera todas las dudas que está generando. Al menos del partido del Rayo, que es una. Te deja con las vergüenzas al aire porque dices tú, coño, ¿cómo es posible? Con el Liverpool lo puedo comprar. Con equipos de esa entidad lo puedo entender dentro de un orden. Pero con el Rayo no, es inconcebible, ¿no? Y que encima que te supere tanto tácticamente como en intensidad, como en manera de afrontar un partido. Eso te dice mucho. Y eso afecta a todos. Esto no. Cuidado con el Elche que ha fichado a Messi, que tengo la foto. Cuidado. Ahí lo tenéis. Presentación de Messi. Presentación de Messi, ¿no? Con el Elche. Argentina, correcto. Que hablábamos antes, yo decía, llevo unos días que digo, es que en los últimos partidos a Alonso se le ha puesto más cara. Que son 4 partidos, sí, lo estoy viendo, son 4 partidos fuera del Bernabéu, ¿no? Sí, no, el Madrid no vuelve al Bernabéu hasta finales de diciembre, prácticamente. El día 7. El día 7 con el Celta. Antes del parón, sí, pero juega uno en casa antes del parón. Bueno,
No deja de ser una reválida, pero... Te digo de El Liga, City. de Liga, luego el City. Pero el problema es que si pierdes con el City y pierdes mal, Claro, sí. yo creo que ahí sí que Xabi Alonso va a estar muy tocado. No, tocado anímicamente está. No, yo digo tocado Ya, en ya. otro lado. Eso, Pero claro, en otro lado donde ya. yo me estoy- Para donde yo mí esa, José Miguel, para mí esa es la reválida, ¿eh? O sea, es decir, ese partido te va a Oye, calibrar todo. cuidado que Porque tú también puedes ganar todos los partidos hasta el City, si te quedas con el que- City y te pasa por encima, Cuidado. es un problema gordo. Cuidado que también hay un desplazamiento a San Mamés, que ya sabemos que el Atlético de Bilbao no es el del año pasado, pero es San Mamés. Sí. Y después, el Olympiacos no es peor que el Rayo Vallecano, ¿eh? No, y El los equipos de Olympiacos no es peor Mendilibar, que... los equipos de Mendilibar son equipos eso digo. que Sí. presionan, que luchan y tiene algún delantero que es peligroso. Es decir, Sí. pero, hombre, yo creo que sobre todo es el City. El City, el Si día el a City, día. si el City te pega un rejonazo, que te lo puede pegar, Sí, sí, sí. porque tal como está jugando el Madrid, el City te puede pegar un rejonazo. Si el City pega un rejonazo, yo no sé si porque está Navidad encima. Pero si no, diría aquello de que los turrones no lo sé. Y ahí lo dejo. Sí, sí, sí. No. Pero Es que, ¿de verdad que estáis... el calendario es muy caprichoso, pero es que es una rivalidad muy importante. ¿De verdad creéis que Alonso se puede estar jugando su futuro en el partido del City? Yo lo que sé es que ahora en estos momentos Xabi Alonso no está en peligro de caer. Ya, No pero- hay, más allá de que hay gente de que está hablando en la directiva, digamos que el que tiene que apretar el botón rojo. Sí. No está para apretar. Ahora, las palabras van y vienen, ¿eh? Sí, sí, sí. Los que le defienden y de los que le critican. Digo a Xabi Alonso. Mira, en una normalidad normal, José Miguel, Y si te mete el City, te mete, y más en el Bernabéu, Claro. Sí, sí, te sí. mete 4, te mete 5. Cuidado, Sí. ¿eh? Ya, pero Cuidado. entonces, claro, yo sé, es que Alonso, que está pasando exámenes cada día, o sea, porque el último examen era el del Barça. Sí, no, pero esto es, sí, en pero un equipo esto es grande, el Madrid. Pero es que en esto un es el equipo Madrid. grande- en un equipo grande el entrenador está pasando examen cada día. Se fiscaliza absolutamente todo, cada partido. Aquí en Barcelona hace 2 días estaban ya poniendo de vuelta y media flick. Sí. Oye, Hubiera Ancelotti perdido- el año pasado... Hubiera perdido en Celta, ya, pero Ancelotti lo ponían a parir, pero el que tenía que apretar el botón no estaba decidido tampoco a apretarlo. Ya, claro, pero es que el año Porque pasado... había mucha gente que ya antes de Navidad quería echar a Ancelotti. Claro, pero Digo, digo... de la planta, no, Pero digo de la por eso planta. me parecería preocupante que porque venga el digo- City y te meta el agua en casa, Yo que no el que digo- tiene que yo no- apretar el botón pero- apriete el pero botón. había una o diferencia. esté Había dudando una en apretar diferencia. el botón. No, en estos momentos que yo sepa, no. Claro. Pero había una diferencia entre Ancelotti y Xabi Alonso. Que Ancelotti venía de donde venía. Bueno, Y ya, Xabi sí. Alonso- Bueno, también Xabi venía Alonso- de una primera temporada en la que no nos comimos un rosco. No, la primera temporada ganamos la Liga y la Champions. Fue la segunda que O no la ganamos segunda, nada. eso. ¿Ah? Pero la segunda. tercera, digamos que luego vuelve a ganar Liga y Champions más trofeos menores y luego la temporada pasada sí que no se gana nada. Es decir, claro, Ancelotti lo mantienen porque, por 2 cosas fundamentales. Porque viene de donde viene y porque Xabi Alonso no estaba libre. Porque si Xabi Alonso hubiera estado libre o hubiera dicho al Leverkusen, ahí os dejo y me voy al Madrid, pues igual en Navidad tenías a Xabi Alonso en el Madrid. La digo la temporada pasada, ¿eh? Porque tocaron a Xabi Alonso. Pasa que Xabi Alonso dijo que él no iba a dejar al Leverkusen en la estacada a media temporada y hasta que no terminara la temporada no se movía de Leverkusen. Pero le tocaron, ¿eh? Y más de una y más de 2 veces. Hay que dejarle trabajar, de verdad. Es que no hay entrenadores en el Yo mercado. Me refiero. estoy informando. Imagina que el City va fatal, que el equipo se cae, que yo creo y espero que no. Que no hay entrenadores, que no hay ese perfil de entrenador bueno, actual, con ganas. No lo veo. Si es Xabi Alonso, uno de los más revolucionarios que había en ese momento, ¿qué hay? ¿Quién es el siguiente? Por eso digo que el Madrid, yo creo que el club debe entender que, oye, Xabi Alonso necesita una continuidad y que es menos que un año
Está claro que nadie se salva si no ganan nada, pero que a menos que esta temporada terminarla y que gestione como tenga que gestionar. Es verdad que algunos se lo están poniendo complicado, pero, joder, Xabi Alonso es que es el candidato perfecto, macho. Si es que es lo que necesita el Madrid. Si es que es lo que le hace falta a este equipo. Si el año pasado estábamos todo el día llorando con Ancelotti, que qué mal jugábamos, que Alonso la hostia, y ahora no lo vamos a cargar. No me jodáis, macho. No estoy hablando de No, ya, no sé que tú no. Yo estoy dando información. Sí, yo sé que hay división, que hay gente dentro, sí, yo sé. Pero es como todo, igual que cuando lo quisieron fichar, había alguno que no quería traerlo, que prefería otro nombre. Pero eso es como todo en la vida. Eso no es nada raro. No es nada raro. Me limito a informar, yo no lo echaría porque perdiera con el City. A ver, yo creo que el problema, yo de lo que le critico a Xabi Alonso es que está perdiendo su personalidad. Y luego a veces cuesta recuperarla cuando tú te dejas tu personalidad por girones. Ahora, yo creo que el problema principal está en otro sitio. Más allá también de una planificación deportiva que ha fallado en cosas. Yo mi pedrada es que hace falta un centrocampista, lo dije en su momento, y un delantero centro. Y dije, cromos repetidos, dos iguales. Delantero centro tiene, bueno, vale. Lo pone. Bueno, o un perfil de delantero, que pueda ser que ya lo tienes, Padilla, que ya lo tienes. Que lo tienes que poner. Vale. Lo tienes que poner. Es decir, aquí delantero centro, ¿a quién quieres traer? A Haaland, si Haaland no va a venir. Bueno, es que no, ni bueno ni malo. Vamos a dejar de explicarle películas a la gente. Es decir, si sale alguno que veremos si sale o no sale. Bueno, pero Haaland no va a venir. No engañemos. Bueno, vale. No, yo la información que tengo, si Vinicius no renueva su contrato en enero, no, escúchame, si Vinicius no renueva su contrato en enero, el Madrid no va a dejar que salga gratis. Y entonces, si Vinicius sale traspasado, es por la cantidad que se habla, que son 150 millones. El Madrid con ese dinero... Sí, ¿a quién va a traer? Vale, ya está. Sí. Pero a ver, si el problema no si necesitas a Haaland. No, bueno, pero que ese perfil de 9... No, déjate de perfil de 9. Lo que necesitas es un centrocampista que organice. Eso, las dos cosas he dicho yo. ¿Y sabes quién es ese centrocampista, José Miguel? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Barrios. No. Lo vamos a fichar. Pedri. Ese es el tío que quiere fichar en Madrid. Pues tampoco se lo va a quitar. No se lo va a quitar. Bueno, yo creo que acaba contrato en 2027, me parece. No estoy seguro. Estoy mirando. Pero a mí me dijeron, fíjate en Pedri y cuándo acaba el contrato. Porque el Madrid y Florentino no descarta hacer una operación como la hizo con Figo. Y ese futbolista es el que le falta al Madrid. El Madrid el que le falta y el que ha querido es Rodri, pero Rodri, con todas las dudas por la lesión de la rodilla, no se han atrevido a hacerlo. Y se habló de entrar a Rodrigo en la operación y demás. Pero un futbolista que le falta al Madrid es ese tío. Pero si todo eso, cuanto más refuerzos lleguen, mejor. Pero el problema del Madrid ahora, es lo que hay. No hay que esperar a la temporada que viene. Claro. El problema que tienes ahora, es decir, el problema del medio centro, lo que tienes que, es decir, si tiene al jugador que más se asemeja a esa posición es Ceballos, pues ponlo más. Correcto. Empecemos por ahí, y esas son decisiones que tiene que tomar Xabi Alonso. En la plantilla, dentro de los centrocampistas, no tienen ninguno que haga esa función, más allá de Ceballos, porque a Güler lo están matando, porque donde Güler es mejor es detrás del punta, donde quiere jugar Bellingham. ¿No? Ese es el sitio de Güler. Entonces, coño, pues pon a Thiago Pittar, pruébalo. Porque al final, este es el tema. Es decir, otro tema. Y aquí no es un jugador que haya montado ningún pollo, pues acaba de llegar. Porque está jugando Huijsen. Me lo tendrá que explicar alguien. Porque desde el día del derbi es un coladero. Está jugando porque Rudiger no está, si no seguramente ya lo hubiese sentado. En Vallecas lo hubiese sentado después de lo de Alfio. Cuando sale Asensio está mejor. Pues entonces aquí sí que es un problema de Xabi Alonso. Y yo lo dije aquí cuando el tema Vinicius. Que dije que Vinicius tiene una parte de razón. Porque no juega Asensio. Porque no le da la gana.
Ya, pero no es le que ni Vini ni nadie se tiene que meter en las decisiones del No, entrenador. perdona, Te han cambiado, no te cambian por cosas de generoso, no tuya. no, perdona, vamos a ver, Padilla. No le pidamos a los jugadores cosas que luego no aceptaríamos nosotros. Pues porque los jugadores son personas y la condición humana es como es. Yo lo que digo es que el señor Xabi Alonso es el jefe del vestuario, debe serlo. Él predica unos modelos y una manera de comportarse y una manera de funcionar. Vale, pues entonces el jefe, el líder, tiene que ser coherente con su discurso. Y yo ahora no voy a entrar en Vinicius, ni con Bellingham, ni con Valverde. Me voy a Huijsen y Asensio. Asensio no juega porque no le da la gana al señor Xabi Alonso. Porque por meritocracia, que es lo que él ha defendido. En estos momentos, entre Asensio y Huijsen hay millones de años luz. Y se merece jugar Asensio de titular y Huijsen no. Entonces, el discurso de la meritocracia de Xabi Alonso se va al pairo. Se va al pairo. Y cuando uno es líder, o quiere ser el líder, y da un discurso cuando entra, y dice, mi método de trabajo es este, y mis comportamientos son estos, y la gente va a funcionar así, y yo voy a respetar a la gente, y voy a cumplir el que esté mejor va a estar, y no sé qué, o lo haces con todos, o el discurso es palabrería hueca. Y Xabi Alonso, en muchas decisiones que está tomando, está haciendo palabrería hueca con su discurso. Y entonces yo cuando miro, a mí me da igual si Rudiger está lesionado o no. Tú tienes otro central que se llama Asensio, que cuando sale, en estos momentos, está a años luz del señor Huijsen, que desde el derbi es un coladero. Y en cambio estás poniendo a Huijsen y no estás poniendo a Asensio. Entonces tu discurso de la meritocracia se ha ido al pairo. Y como se ha ido al pairo tu discurso de la meritocracia, le das la razón, o parte de la razón, a los que te ponen de vuelta y media. Esta es la realidad. Y he ido a un ejemplo de dos jugadores que en ningún momento se están quejando. Ni uno ni el otro. Cuando creo y pienso que Asensio tendría razones también para criticar. Y no lo está haciendo. ¿No? Esta es la realidad. Porque la meritocracia, ya me dirás, como lo lateral izquierdo. Porque es verdad que Carreras se ha espabilado, pero Carreras tuvo 3 partidos que era para mandarlo a su casa. Sí, el derbi tuvo un efecto muy nocivo para algunos, ¿eh? Le dejó muy marcado. Y no los cambió. Entonces, el discurso de la meritocracia, pues no vale para nada. Y entonces, eso también le da 3/4 al pregonero. Porque al pregonero le sirve para decir, usted no cumple. Y entonces cargas también de parte de razón en el saco que llevan los que protestan. Porque ahora el problema que va a tener no es solamente con los gallos que están protestando, sino con los que no pones. Porque como los gallos tampoco están haciendo absolutamente nada en el campo, a los que no pones también te van a criticar. También te van a criticar. Y eso es un problema, por eso estoy diciendo, Xabi, y cuando ya, evidentemente, cuando yo he dicho no es el Xabi Alonso del Leverkusen, evidentemente el vestuario del Leverkusen no es el vestuario del Real Madrid. Pero si tú tienes la misma línea de actuación, podrás hacer en el Madrid lo mismo que hacías en el Leverkusen. Cuando yo he dicho que no es el mismo es porque la línea de actuación no es la misma. No es la misma. Y entonces no puedes querer hacer lo mismo que en el Leverkusen porque tu línea de actuación no es la misma. Sí, de claro. Es verdad que ahí no tenía los jugadores top que tiene aquí y que es cierto que la directiva bajó y le dijo a los jugadores, este señor es el que manda. Y sentó a Florian Wirtz y ahí paz y después gloria, porque el que mandaba era él. Por eso he dicho del principio que eso lo tenía que haber solucionado el club en el Mundial de Clubes. Porque en el Mundial de Clubes ya saltó la liebre.
Y cuando las cosas no se solucionan y la liebre salta, al final no salta una, saltan más. Pero la liebre ya saltó en el Mundial de Clubes. Y ahí era donde se tenía que Pues haber vaya tomado. vestuario de liebre tenemos, también te digo. Ah. Vaya Pero vestuario de que es liebre. nuevo o es que no sabíamos lo que pasaba estos años atrás. Otra cosa es que Ancelotti lidiaba como lidiaba y se ganaban los títulos. Y como se ganaban los títulos, miramos todos para el otro lado. Pero estas cosas ya pasaban. Porque Ancelotti es como mi padre, pero más de una se la han hecho. Sí, no, a Ancelotti Y le dejaron Ancelotti tirado. hoy que tiene tenía una entrevista con A, ha sido muy caballeroso no decir lo que piensa de verdad. Sí, por supuesto. Ancelotti es que ese ¿Eh? caballero está para eso. A Porque partir de abril podría decir las putadas que le han hecho los jugadores. en el Emirates le hicieron ya un par de feos ahí contra Podría hacer las Arsenal putadas que le han y de hecho. ahí en adelante. Ya, Desde vale, abril pues ya está. a los jugadores por un lado y Ancelotti por otro. O sea que bastante bien se ha portado las No, declaraciones. y cuando se ganó la Champions. ¿Quieres que te lo diga? Con el Dortmund. No, cuando se ganó la Champions. Sí, con el Dortmund. Con el Dortmund. Si ves al presidente, le preguntas qué le dijeron a algunos jugadores sobre Ancelotti en el estadio de Wembley. ¿Qué le dijeron? Pues vaya día eligieron también para Pues pillar. con ese entrenador no se iba a ningún lado. Después de ganar la Champions, justo. Sí, después de ganar la Champions. Joder, Bueno, sí sé estas palabras exactas, pero. ya, bueno. Joder. Pues escucha, José Miguel, hay un problema ahí, un conflicto gordo, ¿eh? Yo ahora entiendo por qué tu reiteración en pedir al club que intervenga. Pero ese problema lo tiene que resolver el club. Claro, porque tú decías, José Miguel. Hasta por encima de Xabi Alonso. Yo quiero entender Y el día del Arsenal, que nos elimina el Arsenal pegándonos un baño. Ese día sí lo sé, ese día sí. Ah, vale. Pero Ese ya venía, y algún jugador el día del Arsenal le dijo, ahí estamos. Ahí estamos. Algún jugador el día del Arsenal en el Emirates se lo recordó. Cogió al presidente y le dijo, lo que te dijimos en Wembley, te lo decimos aquí. Con este entrenador no se va a ningún lado. Y es cuando Florentino toma la decisión de echar a Ancelotti. Para ya se esperaba a final de temporada, para lo que quedaba. Es decir, esta es la realidad. Pero el tema es que el presidente tenía que haber bajado porque las liebres ya saltaban. Y te repito, saltaron en el Mundial de Clubes. Pero yo lo que te quería decir, yo estoy de acuerdo contigo que evidentemente esto no viene de ayer ni de antes de ayer. O sea, eso de que dicen, no, es que los jugadores del Madrid están acostumbrados a un tipo de entrenador y los que mandan en el vestuario son los jugadores y están siempre por encima del entrenador. Eso no es política de club, de la historia del club, me refiero a la historia del club. O sea, en el Madrid han mandado los presidentes. Claro. Y ahí ha sido un club de presidentes. Claro. Bernabéu, y el que marca la línea, es primero Santiago Bernabéu y ahora es Florentino Pérez. Y en su día Mendoza, que también malacostumbró a la quinta del muchos buitre, jugadores, ¿verdad? Y los hizo supermillonarios porque se lo merecían, pero que los hizo supermillonarios. Entonces, Florentino Pérez, que ya dimitió, recordemos, en Mallorca en el año 2006, y él mismo reconoció que es que había mal acostumbrado a los jugadores, mal educado a los jugadores. Yo creo que variando algunas cosas ha seguido siendo el mismo. Ha seguido siendo demasiado contemplativo con los futbolistas. Durante un tiempo. Menos en la etapa de Mourinho. En la etapa de Mourinho. Yo creo que Florentino empieza a cambiar y a volver a ser un poco cuando los jugadores que empiecen a tener más relación personal con los jugadores es a partir de que ya desaparecen de la plantilla Cristiano, Benzema y Sergio Ramos. El hecho de haber traído jugadores muy jovencitos, especialmente los brasileños, es como si él tuviera pues como una relación personal, no voy a decir de familia o tal, pero que les tiene de abuelo. Tiene un aprecio personal muy importante. Pero está muy bien.
Y ya, pero Pero el oye, yo aprecio también tengo un personal- afecto personal por mis hijos. Pero cuando se Solo pasa, faltaba, macho. cuando La se colleja, la pasa, colleja. Ya, pues pero le salieron la a veces, oreja. bueno, pero depende de cada persona, ¿no? Claro. A veces son unas personas que pueden entender de que les cuesta pues Y echarle si bronca están en un a trabajo y yo veo que el jefe se comporta como se tiene que comportar, por mucho que venga mi hijo a calentarme la oreja, le voy a dar la razón al jefe que tenga, porque yo tú fíjate, conozco también a mis hijos. ya. Entonces hemos visto aquí como Florentino no le tembló la mano para mandar a Cristiano a pagar, Ya, Ramos. a Ramos, a Casemiro, es decir, a Pepe, es decir, Sí. yo tengo más dudas con Vinicius. Pero es que yo te voy a insistir, José Miguel, es que a Vinicius le ha dado todo. Si es que le ha sacado, Pero la si ha yo no sacado estoy bajo pidiendo palio, ni que coño. los vendan, si yo No, lo único sí, que yo no quiero digo que lo eche. es, Yo digo que que les ante quede lo claro que- quién manda, joder. Claro, pero por eso Eso. digo que yo tengo más dudas con Vinicius. Yo ¿En- tengo más dudas con Vinicius. ¿En qué sentido? Por ejemplo, bueno, pues que entiendo que es más difícil que ante determinadas cosas, pues Florentino se plante delante de Vinicius Ah, y decida traspasarlo. No en el tema económico, ahí sí, ahí sí que se ha plantado Florentino y le ha dicho que no. El tema de lo que decía Padilla. Pero en otras cosas, que yo creo que si esto lo hubiera hecho Cristiano, hubiera saltado Cristiano por los aires, por mucho que se llamara Cristiano, con Vinicius no lo veo. Y me cuesta verlo. pero ¿y por qué crees que...? Claro, Porque creo que él los trajo de muy jovencitos. Eran unos críos cuando llegaron. Y entonces es como, bueno, y aparte les han salido bien. Porque pero se le ha subido a la barba, José Miguel. ya, bueno, porque Claro, eso bueno, lo tienes que cortar. es Lo corta de raíz. lo que yo estoy diciendo ahí, ¿no? Lo que llevo diciendo desde que he entrado al programa, ¿no? Entonces yo veo que hay cosas que a lo mejor lo mismo que ha hecho Vinicius, lo hubiera hecho Cristiano, lo hubiera hecho Sí. Benzema, pues seguramente se hubieran llevado el palo del siglo Sí. y ahora no ha pasado nada. Pero si Es dices más, que ha habido comprensión. Vale, pero si tú dices que ha sido Florentino inflexible en el contrato a nivel económico, ahí Sí, no a nivel económico sí. Pues A nivel entonces, entre otras económico. cosas, ¿por qué no es tan inflexible? Porque, bueno, porque será condescendiente, no lo sé, yo no he hablado con Florentino de este Sí. tema, no lo sé, yo estoy haciendo suposiciones, igual ahora me llama Florentino, si no se escucha, y me dice que estoy metiendo la gamba hasta el cartapón. Yo creo que, bueno, pues que le tiene un cariño especial a nivel humano, y entonces pues hay cosas que las comprende o a su manera las comprende y ya está. A ver, yo sé, y esto me llega no por él, sino por otra gente, pero muy cercana a él, al presidente, que no le gustó lo que hizo en el Clásico, pero que lo comprende. Claro. Pero mirando para otro lado con el tema de Vinicius y mirando para otro lado con el tema de Bellingham y mirando para otro lado con los temas que van surgiendo. Yo creo que el tema de Bellingham es más preocupante que el de Vinicius, y no se habla. Pero tan preocupante. Es que el padre es un señor bastante impresentable de la vida. Y Ya, pero bueno, pues con el padre así. que no aparezca por ahí. Ya, pero pero al padre le han dado... Porque el problema es que al padre de Mbappé le han dado mucho vuelo. De Bellingham, dices. No, al padre de Mbappé. Pero tú me decías Padre que el de problema Mbappé. es el padre de Bellingham. Vale. No, José Miguel lo dice porque el padre de Mbappé. Me refiero que el padre de Mbappé va a muchos sitios. Va a reuniones de la directiva, comidas de la directiva, no sé qué, tal. Y el padre de Bellingham quiere el mismo trato. Escucha, entonces vamos a ver. Que eso es un rompecabezas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Mbappé? Porque al final esto es una. No, si no estoy diciendo Mbappé, yo estoy diciendo. No, pero te quiero decir que eso al final está generando discrepancias entre dos tíos de mucho peso. No sé si por la familia, por el padre o por lo que sea, o por el papel que tiene Mbappé. Porque si el papá de Mbappé resulta que tiene esa presencia, eso está generando fricción con otro de los gallos, ¿no? A nivel familiar, por el padre, lo que sea. Con lo cual,
todo lo que supone traer a Mbappé, que todos tenemos claro que Mbappé es el que cambia y marca el futuro del Real Madrid, tiene efectos colaterales con gente no de su nivel, pero que están en un segundo escalafón. Pues que apechuguen, así se lo Bueno, digo. ya, voy a hacer un cambio de Que tercio. apechuguen, que Mbappé Voy a hacer- marca el 50 y pico por dentro. Voy a hacer un cambio de tercio que me Apechuguen. queda un cuarto de hora y que después tengo nuestra sección habitual semanal de CaixaBank con los deportistas, nuestros deportistas paralímpicos, ¿vale? Pero bueno. Y quería hablar, José Miguel, salía hoy que hablaba José Padilla de una información en el País que hablaba de la asamblea del día 23 y habíamos estado dándole muchas vueltas. No sé si has recibido información como socio de lo que quiere plantear el No. próximo día 23 Florentino. Sí, Eso será cuando lo presente, Vale. lo habrá enviado a los socios compromisarios. Pues a ver si hablo todos los días con algún compromisario vale. y me envía la documentación y entonces la puedo ver con Vale. tranquilidad. Pero un poco lo que adelantaba David Suárez, ¿no, José? David Álvarez. David Álvarez, eso, David Álvarez, perdón. Lo que adelantaba David Álvarez, que parece, estábamos siempre pensando, José Miguel, y lo habíamos debatido aquí, ¿no? De que podía ser una sociedad mixta que perteneciera un poco como lo del Bayern de Múnich, ¿no? Tú mismo lo decías antes, un 51-49, pero lo que habla en el País David Álvarez es un 90-10. No Para acabo los de... socios. Sí, Pues 90%. no, es que en el Madrid, a ver, en Alemania, a ver, lo que hay es la regla 50+1. Vale. Es decir, que el 51% de las acciones siempre tienen que estar en manos de los socios. Vale, Dicho esto, luego cada club hace de su capa un sayo. vale. Manteniendo la regla, por ejemplo, el Bayern los socios creo que están alrededor de un 70%. Vale. En el Dortmund sí que es un 51-49. En otros equipos es el 100% de los socios, como la Unión Berlín, por ejemplo. Y en otros casos, por ejemplo, como el Leverkusen, el 100% es de empresa porque el club es de una empresa, que es de la Bayern. Pero, a ver, lo que te obligan en la Bundesliga es a tener el 50+1. Eso lo tienen que mantener todos los clubes que están en la Bundesliga, salvo las excepciones de Bayern y de Wolfsburg, porque son las empresas las dueñas del club. Luego, una vez el 50+1 se mantiene, luego cada club hace lo que le da la gana. Es decir, luego el tanto por ciento que le da a los socios puede ser mayor, nunca puede ser menor del 51, pero puede ser mayor. Ya te digo, el Bayern, si no recuerdo mal ahora, hablo de memoria, pero están 70% por ahí, las acciones en manos de los socios. Y hay algunos clubes que digo que es el 90%, hay algunos clubes que estaba el 90% en manos de los socios, algunos 100%, los pocos, estos son los menos, y algunos pues mantienen el 51-49, que es como el caso del Dortmund, y otros pues se mueven ahí, y algunos tienen 70, otros el 80 los socios y tal. Lo que no puede bajar nunca es el 51% de los socios, en manos de los socios. Luego hay algunos que están en bolsa, otros no. Por ejemplo, Dortmund está en bolsa, el Bayern no. Es decir, luego ya cada club puede hacer lo que le dé la gana. Pero siempre que mantenga el 51% de las acciones en manos de los socios y que son intransferibles. Es decir, solo se pueden vender entre los socios. Bueno, se le vende a la fundación del club, que es lo que quiere hacer el Madrid. Y luego el club pues se la vende a otro socio. Yo, José, me hago una pregunta. Lo que nos ha dicho es que a cada socio nos dan una acción de entrada. Sí. Luego, si queremos comprar más, pero de entrada nos dan una acción. El Real Madrid se sabe que Florentino piensa que como mínimo la valoración debe ser de 10.000 millones de euros, lo que cuesta el valor que tiene el Real Madrid. El valor patrimonial del club. Si el Atleti se ha vendido ahora, Juan, por 2.500, pero eso ha sido ¿cuánto? ¿Un 50? ¿Cuánto ha sido? 55. Vale, pues el Madrid considera que vale 10.000 millones de euros. En el caso de que sea esta fórmula de un 10%, sería una inyección de capital de 1.000 millones, ¿no? En este caso, porque sería una empresa que coge el 10%, no, solo el 10%. Que una empresa no, serían varias empresas. Bueno, varias empresas. Bueno, dicen que una empresa, podría ser que una empresa sola pudiera coger o un fondo de inversión. Sí.
podría entrar, claro. Que es lo que ha pasado en el Atlético de Madrid, que es un fondo de inversión lo que ha Sí, que es entrado. un fondo de inversión, claro, o una empresa o un fondo de inversión. Bueno, normalmente, a ver, el caso del Bayern, las empresas que están ahí son empresas que son de Baviera y Sí, que están asociadas al... algunas de ellas tienen mucha vinculación con el equipo y con la ciudad de Múnich. Está Allianz, que es de allí, está, ahora no recuerdo, hay otra, un par más, luego hay alguna que es de fuera, pero la mayoría de las principales está una marca de coches, no es Mercedes, no recuerdo. Audi, creo, ¿no? Audi, sí, Audi, que Sí. también es de ahí. Es decir, son, bueno, no sé lo que haría, pero bueno, 10%, pues sí te entrarían 1.000 millones, claro. A ver, La cosa es que si, no si pueden te comprar mantiene, más. no. Si eso se aprueba, para cambiar eso se tendría que aprobar en asamblea de compromisarios. Bueno, que ya no sería asamblea de compromisarios, sería junta de accionistas, claro. A partir de ahí sería junta de accionistas, claro. No, lo que digo es que solo el 10%, es decir, que No, ya, digo, para modificar el tema de que tuvieran sí. más las empresas o más los socios, se tendría que aprobar por junta de accionistas, que es lo que es ahora sería el tema. Bueno, esto veremos, a ver si se aplica esto, vamos a ver, porque también no, a ver, no pongo en cuestión la información del compañero, pero digo que no sabemos absolutamente nada, a ver cuando nos explique. Y eso sí, el presidente ya ha dicho que va a ir al referéndum en todos los socios, así que no se va a aprobar en esa asamblea. En esa asamblea, en todo caso, se aprobaría ir al referéndum el proyecto. Y entonces, si los socios aprobamos el proyecto, pues entonces se tiraría adelante. Con mayoría absoluta, es decir, no con la mayoría. No. Bueno, ¿No? claro, un referéndum se gana por mayoría absoluta, claro. Esto. No se gana por mayoría, bueno, a ver cómo decidiría el tema. Porque un referéndum, aunque lo ganes tal, pues según el mínimo que se establezca para que se acepte eso. Es decir, a lo mejor lo que se Claro, dice dices, es que mayoría absoluta la marcamos en el vale con un 50%. 60%. Claro, O en exacto. 51. No me vale en un 50,8, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se tendría que establecer, una vez se convocara el referéndum, pues establecer cuál es la mayoría que se considera ponderable para que el proyecto se echara adelante. Porque a lo mejor se entiende que si ganas por un 50,2, pues hombre, vale, has ganado. Pero hay una importante masa de socios que están contra, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya sería más para adelante, ¿no? Ya se vería cómo se harían las cosas. Claro, ¿dónde surge la duda? Que no debe ser, que a mí, que soy profano en la materia y no tengo ni puñetera idea. ¿Quiere decir esto que si el Real Madrid, la propuesta de Florentino Pérez sale a favor en ese referéndum, que el Madrid deja deja de ser denominado como club y se convierte en sociedad anónima, aunque sea un 90-10? En el momento en que tú pongas acciones, eres una sociedad anónima deportiva, claro. Total. En el momento que tú pasas a obtener acciones, eres una sociedad anónima deportiva. Claro, aquí el tema está en ver, bueno, que ahora también están, sin estar, pero bueno, ver qué poder tendrían estas empresas o este fondo o esta empresa que entrara con el 10% o las acciones que tuvieran estas empresas. Bueno. Porque en el Bayern mandan. Aunque no tengan la mayoría. Sí. Porque, ¿y eso cómo se come? Yo que no tengo ni puñetera idea. No, claro, porque tú en un consejo de administración, porque en el paso lo que se convertiría la junta directiva es en un consejo de administración. Entonces, en el consejo de administración están representados en función de las acciones que tú tengas. Y evidentemente, claro, las empresas tienen más que los socios. A ver, dice por aquí Lindhoff. Porque los socios. Para que la gente me entienda. A ver, los socios no entrarían. A ver, en Alemania lo que tienen es cada club tiene una federación o asociación de accionistas o de socios simpatizantes del club, ¿no? Allí tienen tal. Pero, claro, pero eso es una cosa que tú vas juntos. Pero luego, a la hora de elegir para un consejo de administración, esto viene determinado por el derecho mercantil.
Entonces el derecho mercantil, ahí los clubes no pueden hacer absolutamente nada, es el derecho mercantil quien lo marca. Entonces el derecho mercantil lo que te dice es que en el Consejo de Administración tiene que estar representado en función de las acciones que tenga cada individuo. Entonces, claro, la asociación de socios, aunque tenga el 51% o el 80% o el 90% de las acciones, no las tiene ella. La tiene el conjunto de gente que está ahí dentro. Entonces, ponen un representante o dos representantes, pero quien pone más representantes es las empresas porque son las que más a nivel individual son las que más acciones tienen. Entonces, finalmente, ellas deciden, es decir, a ver, ahí no hay elecciones en los equipos alemanes. No hay elecciones. Lo que hay, se va a un consejo de administración, una junta de accionistas, y en la junta de accionistas se vota quién es presidente, quién es el CEO, quién es el director comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego estos deciden quién lleva la parcela deportiva, etcétera, etcétera. Pues al director deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero repito que no hay elecciones. Vale. José Miguel, ¿y cómo crees que el madridismo acepta este cambio? Porque parecía inviolable que el Madrid pasase a ser una... Bueno, eso lo vamos a saber en el referéndum. Sí. O sea, el madridismo No lo vamos a ver en el referéndum. Yo creo que el madridismo va a votar que sí. A ver, porque lo que te van a plantear es una cosa muy clara, que si quieres tener a Mbappé en el Madrid, pues necesitas ser sociedad anónima deportiva. Y dice quien dice Mbappé dice, pues dentro Mbappé, pues de 3 años a Haaland dentro de 3 o a una años estrella emergente yo del que sé, fútbol a la mundial. estrella que haya salido por ahí en vamos, en que Alemania, si quieres competir con el City, Paris si Saint-Germain... quieres competir con el City, con no sé qué y tal y cual, tienes que ser sociedad anónima deportiva. Y entonces tiene que entrar capital de fuera. Porque con lo que ganas ahora, el Madrid no puede... ¿Por qué? Porque no todos los jugadores van a venir al Madrid pagados por la gloria que decía Valdán. Eso es así. Y no estoy criticando a los jugadores ni criticando a Valdán. Yo entiendo que es el fútbol actual, que lo hemos visto con el Atlético de Madrid, pero en el caso de Madrid es un cambio muy drástico. Bueno, pero un 10% sería menos agresivo que lo Sí, que se hablaba de un 51. Sí, lo que cambia son las siglas. O sea, que Ya, pasas a ser una sociedad anónima. Bueno, no, lo que pasa es que veremos también el poder que van a tener, que va a tener ese 10%. Claro. Pero que, a ver, no nos engañemos, no engañemos tampoco al pueblo. A mí no me gusta engañar al pueblo. El Madrid en casi todo funciona ya como una sociedad anónima. Correcto. Funcionamiento del Madrid en prácticamente todos los niveles es una sociedad anónima deportiva. Igual que el Barcelona. Otra cosa que no lo son, digamos, a nivel oficial. Pero el funcionamiento de ambos es una sociedad anónima con el inconveniente de que evidentemente no les puede entrar capital. Porque el capital que les entra es pues, a nivel de patrocinio, de subvención, etcétera, etcétera. Pero no les está entrando capital a nivel de gente que pueda comprar acciones del club y que saque un beneficio del club. Porque evidentemente las empresas que entran ahí es para sacar beneficios, no entran porque están enamoradas del club. Toda la gente que se lo olvide. Entonces lo que esperan es sacar beneficios. Bueno, claro, eso te va a hacer que esta gente pueda pagar. A ver, de entrada son 1.000 millones, pero claro, esas acciones estarán en el mercado libre. Por lo tanto, pueden valer más de 1.000 millones. Claro. Dice por aquí Dindoser, dice, me acuerdo de algunos diciendo que si el Barça se convertía en sociedad anónima era un escándalo. Ahora está bien, casualidades. Si lo dices por alguien de aquí, yo siempre dije... Una cosa es que yo dijera que el Barça está abocado a convertirse en sociedad anónima si quieres salir de la ruina en la que está, y lo sigo pensando. Pero perdona, el Barcelona ya lo es. Claro, está en manos de Morgan. En Barcelona ya lo es, porque los Barça Studios, que es una pantallada, pero ¿eso qué es? Ahí hay vendidas acciones de esa parte del club, porque eso es una parte patrimonial del club.
que se ha pasado a bolsa en Estados Unidos y se ha vendido a empresas. Es decir, el Barcelona tiene ya una parte de su patrimonio que es sociedad anónima porque son acciones. Sí, el Madrid no ha vendido cosa es lo que el señor Laporta, les cuente. Pero cualquier economista de aquí, Cataluña, y algunos socios del Barcelona, digo, estos economistas que son socios del Barcelona, te explican las cosas como son. Otra cosa es lo que el señor Laporta explique en la asamblea de compromisarios o deje de explicar. Ya está. Esta es la realidad. Y el Madrid, pues, pero yo sé que yo hablo con muchos madridistas, no les gusta, porque vamos a ver, va a desaparecer la esencia del Madrid. Yo no estoy de acuerdo, pues luego me critican, tú eres comunista y defiendes. No, yo no estoy de acuerdo. Pero yo lo que no soy es idiota. Procuro no ser idiota en la vida, ni tomar a la gente por idiota. El Madrid hace muchos años, pero muchos años, que funciona como una sociedad anónima. Y yo le pregunto a los socios, ¿qué pintamos los socios en el Madrid? Nada, un valor simbólico realmente. ¿Qué pintamos? Que ahora no va a ser simbólico, porque ahora si eres socio... bueno, sí, tendrás una... Sí, pero es igual. Las decisiones que vas a tener, no, es igual. Vas a tener un dinero que la puedes vender, sí, te darán dinero. Eso tendrás un dinero porque será parte tuyo. Pero me refiero que qué decisiones vamos a tomar también. Claro. Bueno, escucha, un poco en la línea de lo que ha dicho José Padilla, si ese cambio estructural en la denominación, en las siglas de Madrid y demás, coño, te va a permitir ir a por Haaland. Te ha dicho de Mbappé, o sea, mantener a Mbappé, pero al final lo que te garantiza es poder competir. Yo no digo que no tengas dinero para ir a por Haaland, yo digo que el dinero te lo va a vender. Este es otro tema. No, pero Haaland, José Miguel, tú sabes que él, desde el primer contrato, no el segundo último, que firmó con el City, Haaland se ha asegurado siempre una puerta de salida. Se puede asegurar las puertas que quiera. En estos momentos, Haaland tiene una cláusula de rescisión que va por encima de los 300 millones de euros. Haaland, si quiere irse al Madrid, sabes que puede activarlo. No, activar, sí, pagando 300 millones de euros. No sé, la verdad que yo me acuerdo el primer contrato era... No, el primer contrato ese ha desaparecido. El primer contrato ya no existe. El primer contrato ya no existe. Ahora tiene otro contrato. Entonces, a partir de ahí, pues habrá que... No, pero que está claro que no se puede competir en el fútbol actual y moderno con el modelo estructural que existe. A partir de ahí, pues es decir, bueno, pues ya está. Es decir, a mí lo que me interesa de todo esto es lo que van a mandar las empresas, que ya mandan, ¿eh? Porque si no, le pregunten a la gente que les han quitado de su asiento para meter los palcos VIPs. Ajá. Y los han mandado al quinto gallinero, ¿eh? Ajá. Bueno, que os voy a despedir. Que os voy a despedir. Bueno, a ver si la semana que viene veo que no me has preguntado por la charlotada de Lamine Yamal y la federación. Es verdad, de Lamine Yamal. Lo cual te lo agradezco. Sí. Porque hazme solo un apunte de lo de Lamine Yamal. Mientras... me parece bien que el Barça se pitorree y se mee encima de la cara de la federación. Porque cuando uno es un mediocre, pelota, impresentable y le deja hacer lo que le da la gana al Barcelona, normalmente las personas que mandan a los pelotas mediocres y chupaculos terminan meándose en la cara. Y lo cual yo me alegro muchísimo, por primera vez, me alegro mucho y estoy de acuerdo con el Barcelona, porque la federación se merece que se le meen en la cara, por impresentables. Perfecto. Así de claro. No se puede. Si le parece bien, me parece muy bien. Aparte de ser una colla de antimadridistas de narices, a la que han añadido a esta señorita Sonia Bermúdez, que se dedica a no llevar a, ¿cómo se llama?, Atenea del Castillo, porque no le da la gana, cuando ha ido todas las convocatorias con Monse Tomé y además ha sido clave en alguno de los títulos que ha ganado España, pero no la lleva seguramente porque juega en el Madrid. Eso sí, se lleva una niña de 15 años del Barça, que me parece bien que vaya, pero no se lleva a Atenea del Castillo. Otra antimadridista de manual. Bueno, pues ante toda esta basura que está ahí dentro, me parece muy bien que el Barcelona se haya meado, y no voy a decir otra palabra también escatológica encima de ellos, que es lo que se merecen
por la plantilla de mediocres, impresentables que hay ahí. Muchas gracias, José Miguel. Y algún compañero nuestro, pues también la habrá salpicado, por ser muy español y mucho español. Vale. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Te Cuidado llamaré, que mucho. tengo que grabar una Luego. cosa contigo. Quiero grabar una cosa contigo. Ya te llamo y quedamos. Llámame luego. Vale. 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 Un abrazo. Abrazo. José Miguel. Gracias, Juan. Gracias, José Padilla.